Somos el grupo número 3. Los integrantes que conformamos el mismo son Karen López Luzón, Clemencia Tinitana Vélez, Jordi Espinosa Cuenca, Jorge Valle Dumas, Alexis Narváez Almendaris y Manuel Campoverde Silva. El tema a tratar en este video es claridad y coherencia de los párrafos, construcción de párrafos. Entre los objetivos más importantes tenemos facilitar la comprensión, mejorar la comunicación, hacer más agradable la lectura y organizar las ideas. Un párrafo claro y coherente ayuda a facilitar al lector entender con facilidad el mensaje que se transmite, al tener una claridad y coherencia del texto. Se establece una comunicación real entre el escritor y el lector. Un párrafo bien elaborado es más fácil y agradable de leer. La fluidez y lógica ayuda al lector a involucrarse con el texto y una mejor ideología de la jerarquía de su argumento. Entre las primeras noticias tenemos del Telégrafo, el 27 de noviembre, la Asamblea no aprobó proyectos de ley de lavado de activos. En este título tenemos la redacción concisa, las frases son directas y no presentan ambigüedades. La estructura gramatical es correcta. En cuanto al lenguaje es formal, las frases establecen una relación lógica, el tema principal es claro y entendible. No hay abuso de palabras y no utiliza palabras innecesarias. En el párrafo, su redacción es clara, utilizando lenguaje sencillo, evitando ambigüedades. Tiene una coherencia lógica secuencial. Siguiendo una estructura, los conectores que usa como según, de su lado, además, es decir, establecen relaciones lógicas y se utilizan lenguajes coloquiales como antipillos, golpear el músculo financiero. Busca llegar a un público más amplio, repite algunas veces las ideas tratando de reforzar el mensaje. Y su idea principal es el voto negativo del proyecto de ley. La noticia del 28 de noviembre es de Ecuavisa. Ecuador recibe la primera importación terrestre de gas natural del Perú. Primeramente hablamos de la redacción y coherencia en su título. El tema cumple con la claridad características de un título y no representa ambigüedad. La gramática está estructurada con sujeto, verbo y objeto. Utiliza términos específicos como importación terrestre, gas natural, Perú, que nos dejan en claro el tipo de acción y los elementos involucrados. No hay abuso de palabras, usa el número exacto de las palabras para transmitir la información. El lenguaje es neutro y no presenta estados emocionales o valoraciones subjetivas. Se resalta la novedad del acto y la relevancia del evento. En el párrafo, el texto no presenta ambigüedad, es claro en su lenguaje, presenta detalles del proceso energético ecuatoriano, se usa conectores correctos entre las diferentes partes del texto. Se utiliza la voz pasiva en algunas oraciones, fue transportador, es autorizada, lo que da el texto un enfoque más objetivo. Se entiende la idea principal. Sigue una estructura típica de una noticia utilizando diversos conectores: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Estos le dan fluidez al texto, se utiliza la voz pasiva para enfatizar la acción. Bueno, continuando con la presentación de las noticias, hemos escogido también este medio TC Televisión con la noticia: Ecuador autoriza importación de gas natural licuado para el sector industrial. Dentro del análisis de esta noticia, pues encontramos que el titular es claro, que transmite la información de una manera simple, directa, ¿no? Nos estamos informando que el gobierno de Ecuador autoriza, pues, la importación de este gas licuado para el sector industrial. Un tema muy relevante, tanto para un tema de comunicaciones, para la industria, la sostenibilidad y la economía en general. Bueno, este titular cumple con su función de captar, ¿no?, la atención y sintetiza toda la información importante que se redacta dentro del cuerpo de esta noticia, ¿no? Los párrafos mantienen una secuencia lógica, se conectan con cada uno con el anterior. El lenguaje es accesible, aunque también emplean términos eh, referente a este campo energético, pero no lo vuelve al texto demasiado complicado y no genera confusión al momento de leerlo, ¿no? En la mayor parte del texto está escrito con voz activa, eh, hace uso de la voz pasiva para enfatizar resultados, para enfocarse en las acciones, sin centrarse en los agentes, por ejemplo, y no tanto en los agentes quienes realizan, no se enfoca más en el gobierno, en la agencia de regulación, sino más bien
en la importación, en el volumen, en el entorno importativo, ¿no? Esta noticia respeta mucho, la redacción respeta mucho los signos de puntuación, no hace mucho uso, abuso de las palabras algo, es más, emplea sustantivos para que esta noticia sea fluida. Continuando con la siguiente noticia tomada de Ecuavisa, ¿cuándo se pagará el 13º sueldo en el Ecuador? Analizando, tendremos que primero que nada hablaremos sobre el lenguaje que es sencillo y directo, lo que facilita la comprensión del mensaje, ya que se evita el uso de un vocabulario complejo, lo cual hace el texto accesible para llegar a una audiencia más amplia. El texto utiliza bien los signos de puntuación como el punto seguido para separar ideas, lo que asegura la claridad. Se usa el signo de interrogación al inicio y al final de la pregunta. ¿Cuándo de las empresas pagarán el 13º sueldo? No presenta errores ortográficos. Las palabras están correctamente escritas y no hay uso indebido de mayúsculas y minúsculas. Analizando, los párrafos presentan una redacción clara y coherente con una gramática mayormente correcta. Cada párrafo está relacionado con el anterior y sigue un orden lógico. La transición entre ideas es fluida, lo que facilita la comprensión del lector. Además, el uso de conectores como pues, esto incluye y precisamente y para el cálculo contribuye a la fluidez del texto. Sin embargo, hay posibilidades para mejorar la fluidez y la precisión en algunas expresiones. En resumen, cumple con su propósito de informar sobre el 13º sueldo, proporcionando detalles importantes sobre el cálculo y condiciones de su pago. Continuando con esta exposición, tomado una nota del Universo el 1 de diciembre, Joe Biden indulta a su hijo Hunter por considerarlo víctima de ataques políticos. Dentro del análisis con el tema, el título resalta bastante, es bastante expresivo y nos da una idea directa de lo que va a tratar la noticia, evitando ambigüedad y respetando su estructura gramatical. Al ser una noticia de índole internacional, no entra mucho en detalles. Es un lenguaje neutro que se caracteriza por abarcar temas políticos y frases que establecen una relación lógica. Al ser una noticia de carácter internacional, lo trata así. El uso de diferentes signos de puntuación, incurrir en abusos de palabras hace que la lectura y la captación del mensaje sea más adecuada. Muy bien, continuamos con las noticias. Hemos tomado una noticia igual del canal y de la prensa escrita de la página web del canal Ecuavisa con el titular de la Comisión Ocasional sobre las Bases Militares Extranjeras que recibió las primeras aportaciones del gobierno. Podemos analizar que en los titulares, que el titular es muy conciso, muy concreto y prácticamente nos está dando todo el contexto de la noticia solo en el titular. El titular es muy relevante y transmite prácticamente de manera directa al oyente o lector sobre lo que se va a tratar. En el análisis del párrafo podemos observar de que en las primeras líneas hace referente de que Ecuador está ubicado estratégicamente para los cárteles del mundo entero para eh, mover estas sustancias sujetas a fiscalización. En el segundo párrafo podemos ver de que estamos creando una especie de ambigüedad, ya que no es claro lo que está aportando el ministro, el Estado o los que estuvieron en la reunión, ya que no se habla de qué aporte hicieron. Entonces, en esta ambigüedad podemos observar de que puede crear controversia, ya que no sabemos si es dinero, si son planes de contingencia, si es infraestructura, si son permisos y algo así. Y en el último párrafo ratifica que es necesario que el Ecuador tenga una base, ya que muchas personas están impulsando esta idea. Bien, continuando con la siguiente noticia tomada directamente desde el portal del diario El Universo. Esta noticia es del 3 de diciembre de 2024. Las motos eléctricas y los scooters tendrán una regulación en Ecuador. A continuación tenemos el link y el análisis.
En el tema, las motos eléctricas y los scooters tendrán una regulación en Ecuador. El titular no cumple con su función de informar de manera concisa y clara sobre el tema presentado, ya que contiene ambigüedad, es decir, que nos genera intriga y puede prestarse a confundir al lector por no complementar la información. No nos dice qué regulación va a tener. No nos complementa esa información. El titular consta de sujeto, las motos eléctricas y los scooters, verbo, tendrán y predicado una regulación. Sin embargo, en el complemento es en donde se genera la ambigüedad, ya que solo nos complementa la ubicación, es decir, en nuestro país, en Ecuador. Sin embargo, no nos da pautas de cuáles serán las regulaciones que tendrán los vehículos mencionados. Por una parte, en el texto informativo, esto nos podría generar interés en el lector por descubrir cuáles serán las regulaciones, pero por otra parte también, al no tener una idea clara de qué se va a tratar la noticia ni pautas en el titular, el lector puede optar por no leer el contenido de la noticia, simplemente pasar página y dejar la noticia de lado. A mi manera de ver, el titular debe invitar al lector a conocer las regulaciones de la siguiente manera. Las motos eléctricas y los scooters tendrían una regulación en Ecuador. El complemento que le hace falta sería, a mi manera de ver, conozca de qué se trata. Considero que este sería un complemento adecuado debido a que el tema es extenso y variable, ¿no? Nos presenta la noticia como algo novedoso, sin embargo, no nos genera una idea clara de qué se puede tratar. ¿Por qué? Porque el tema es extenso, puede ser la regulación de temas físicos, temas legales, temas mecánicos, temas viales también, porque recordemos que el problema surge a partir de que las motos eléctricas no tienen una vía principal por la cual circular. Circulan por las veredas, circulan por la vía principal, circulan por las ciclovías. Entonces, ese es un ejemplo de que la noticia no nos está dando una idea principal de qué se va a tratar el desarrollo de la misma. En el análisis de los párrafos, en el primer párrafo genera más confusión aún debido a que no presenta información ni datos concretos, el cual dice, según cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, en lo que va del año ha habido lesionados por siniestros de tránsito. Se genera confusión con respecto al nivel de riesgo que implica la cifra no presentada, es decir, no nos presenta el dato exacto. Simplemente nos da a conocer que se generan lesionados, pero sin embargo no nos da a conocer cuántos. En los siguientes párrafos se desarrolla la noticia con normalidad, presentando fuentes, datos, cifras y opiniones. Cabe destacar que la nota por momentos se presta a confusiones debido al orden en el cual son presentados dichos elementos. Y para finalizar, en el desenlace de la noticia no se concluye con claridad la función del titular, ya que no responde a qué, cuál, cómo, dónde, quién y cuándo se implementará la regulación. Lo que decía anteriormente de que la noticia está mal redactada, tal vez se debió revisar antes de publicarla, ya que no nos resuelve la duda principal del titular. Empezamos con las primeras noticias. Ya. La primera noticia es la Asamblea no aprobó proyectos de ley de lavado de activos. Ahí se ve el uso de la voz pasiva, pone énfasis en el objeto de una acción. El contenido es más visual, la redacción es concisa y las frases son directas, no presenta ambigüedad, la estructura gramatical es correcta y establece relaciones lógicas, utiliza el lenguaje coloquial y se acerca a un grupo más amplio. No tiene suficiente contexto sobre los proyectos de ley, pero también no da el uso y abuso de muchas palabras, no se deriva del tema, no se desvía del tema central. En cuanto a la noticia que el Ecuador recibe la primera importación terrestre de gas natural desde Perú, utiliza términos específicos que nos indica el tipo de acción y elementos usados. Usa el número exacto de la palabra para transmitir la información, tiene una estructura típica de una noticia que permite entender la idea principal. El lenguaje es neutro, no presenta valoraciones subjetivas, buen uso de los conectores, tiene claridad y coherencia, la redacción es clara y estructura típica de una noticia que permite entender la idea principal. Bueno, siguiendo con la tercera noticia que hemos sacado de TC Televisión, donde el titular dice, Ecuador autoriza la importación de gas natural licuado para el sector industrial. Tenemos que los párrafos tienen una secuencia lógica, el titular sintetiza la información de una manera relevante, ¿no?
hablamos de un tema político, de un tema económico, de un tema ambiental. En algunos momentos hace uso de la voz pasiva y para enfatizar los resultados o acciones sin centrarse en los agentes. Referente a las palabras, pues emplea palabras técnicas, pero con un lenguaje accesible, de fácil comprensión. No hay un uso directo de la palabra cosa, pero en algunas construcciones de las oraciones sí se puede ver en palabras vagas. La redacción es clara, es coherente, es fácil de comprender, emplea adecuadamente los pronombres demostrativos, en especialmente el pronombre esto, lo utiliza dos veces, de hecho, en uno de sus párrafos, para hacer referencia a los esfuerzos del gobierno frente a este sector industrial. En el análisis comparativo del uso y abuso de las palabras de la noticia de cuándo se pagará el 13º sueldo en Ecuador, en el uso y abuso de la voz pasiva la redacción es clara y coherente, la transición entre ideas es fluida, cada párrafo está relacionado con el anterior y sigue un orden lógico. En uso y abuso de cosa hay un uso correcto de conectores. En uso y abuso de algo, el texto utiliza bien los signos de puntuación, como el punto seguido, para separar las ideas, lo que asegura la claridad. En el uso y abuso de esto y eso, el lenguaje utilizado es claro y directo. Se evita el uso de un vocabulario complejo y innecesario, lo cual le hace un texto accesible para una amplia audiencia. Continuando la revisión del cuadro comparativo con la noticia del 1 de diciembre del Universo, Joe Biden indulta a su hijo Hunter por considerarlo víctima de ataques políticos. Dentro de esto utiliza un lenguaje neutro y la terminología dentro de este texto es adecuada y los signos de puntuación dan coherencia al momento de leer. Los párrafos contienen la información precisa y necesaria para no perder la conexión con el titular. Dentro del uso o abuso de los términos cosa, algo, esto y eso, no incurre al ser un texto corto. Continuando con el titular de la Comisión Ocasional sobre las Bases Militares Extranjeras, en las que recibió las primeras aportaciones del gobierno, podemos ver que el uso y abuso de la voz pasiva es muy clara, es muy concisa, aunque está creando una ambigüedad. En el uso y abuso de la de cosa, vemos que es una redacción muy coherente y muy concreta. En el uso y abuso de algo, podemos ver que esta ambigüedad es que deja abierta al debate a las personas, ya que no sabemos cuál es su aportación. Y el uso y abuso de esto y eso, vemos que los párrafos son muy concretos, muy cortos y muy directos y no hacen abuso sobre estos sustantivos. Dentro del análisis del cuadro comparativo tenemos noticia de las motos eléctricas y los scooters tendrán una regulación en Ecuador. Tenemos en el uso y abuso de la voz pasiva. Nos encontramos que el titular presenta ambigüedad y no es preciso. Los párrafos no presentan una secuencia lógica, falta de información en datos claves para el desarrollo de la noticia y utiliza un lenguaje coloquial. Mientras tanto que en el uso y abuso de la palabra cosa tenemos que es una redacción clara y sin abuso del término. Por otra parte, en el uso y abuso de la palabra algo también utiliza correctamente los signos de puntuación y la redacción es clara y coherente y de fácil comprensión lectora. Por último, en el uso y abuso de esto y eso, emplea adecuadamente los pronombres representativos de los cuales ya mencionamos. Bueno, finalmente como conclusión, podemos definir que, bueno, nosotros en nuestra formación periodística, ¿no? Estamos aprendiendo de los mejores, ¿no? Entonces, viendo cómo es la redacción de estos medios, tanto impresos como medios digitales, pues vemos a la conclusión de que mantienen una redacción coherente. Los textos cumplen con su función de informar, con términos técnicos, con el uso de conectores, mejorando la calidad para prestarle más atención, ¿no? Llegar a más público, siempre y cuando teniendo la neutralidad, la concisión y el contexto de cada noticia. El lenguaje utilizado en la mayoría de noticias pues son sencillas, lo que ha facilitado la comprensión, utilizando conectores para que las oraciones fluyan de manera lógica, de manera secuencial, logrando informar de manera clara y coherente,
varios de los temas que hemos tratado de algunas noticias que se han analizado, ¿no? También podemos recalcar que dentro de todas las noticias se hace un uso adecuado de los signos de puntuación para terminar las ideas con el punto seguido y comenzar relacionando la idea anterior. Además de eso, también podemos acotar de que es la redacción muy clara, muy coherente, evitando mucho el abuso de la terminología con las palabras cosa, con la palabra algo. Y finalmente, pues decir que eh, recomendamos revisar siempre las notas completas desde los titulares hasta todo el desenlace, acompañarnos también del material visual que vienen acompañadas todas estas noticias, ¿no? Para encontrar posibles fallas, para añadir, para quitar información que consideremos no necesaria. Bueno, también es importante contar que cada equipo respalde el caso de tener dudas y aportar sugerencias. Eso ha sido en la participación del grupo 3 dentro del tema construcción de párrafos y la redacción clara y coherente. Muchas gracias.